Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio número 8 de Enterapia.tv hablamos con César David Guerrero Mantecón sobre el proceso psicoterapéutico y su influencia en el sistema inmune. César David Guerrero es psicoterapeuta por más de 14 años. Atiende todo tipo de casos individuales, de pareja y familiar. Graduado de la licenciatura en psicología, con maestría en terapia familiar con enfoque breve y en administración de negocios, todas por la Universidad Metropolitana de Monterrey, en la que ejerce como catedrático de posgrado en la maestría de terapia familiar con enfoque breve sistémico. Por 8 años ha entrenado y supervisado nuevos terapeutas. Tiene diplomado en hipnosis clínica ericksoniana en nivel básico y también avanzado, y es miembro de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica. Y está en curso doctoral en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar. El objetivo de este episodio es que la audiencia conozca las implicaciones psicológicas y relacionales en su sistema inmunológico, que ayuda a promover un estado saludable de vivir y convivir. Buenas tardes, César David. Es un gusto que estés en el podcast hablando de este tema tan importante. ¿Qué te parece si comenzamos por definir lo que es el sistema inmune? Aló Pedro, aló a todas las personas que están escuchando esta transmisión, esta grabación. Bueno, como Pedro ya lo mencionó hace un momento, el tema es principalmente los procesos terapéuticos, psicoterapéuticos y cómo afectan estos al sistema inmune. Por sistema inmune nos estamos refiriendo a este grupo de órganos y elementos dentro de nuestro cuerpo fisiológico, que tiene el proceso de mantener la salud, de promover la salud. Es aquel que se encarga de defender nuestro cuerpo de ciertos organismos, ya sea bacterias, virus, enfermedades, malestares, etcétera. Y que con el paso del tiempo hemos notado que a lo largo de la historia, desde incluso antes de Cristo, había muchos procesos y muchas creencias donde la parte mental afectaba a lo fisiológico, así como lo fisiológico a lo mental, a lo que le llamamos el paralelismo psicofísico. Es, uh, eso es una de las razones por la que yo estudié psicología, fíjate. Por evaluar la influencia mutua. Es que la parte médica y orgánica, o sea, la mente, bueno, yo lo que llamo mente, sí afecta, entre comillas, sí regula, afecta, ayuda al sistema inmune. Exactamente. De hecho, hace algunos años di una conferencia para la Asociación de Internistas ahí en la UANL, y después de la conferencia muchos de los médicos y doctores, etcétera, especialistas, me estuvieron comentando que muchos de sus pacientes, o que en algunos casos, algunos de ellos incluso dejaron de dar atención médica por concentrarse más en una atención psicológica, ya que veían que sus pacientes, muchos de ellos tenían mayor mejoría o mayor influencia dentro del aspecto psicológico que del médico. Sin embargo, a estos les di algunos jalones de orejas, algunas regañadas, porque a mí me gusta decir que si tienes la medicina y tienes la psicología, si tienes dos ojos, ¿por qué pretendes ser tuerto? Si tienes dos manos, ¿por qué pretendes ser manco? Al contrario, uno como terapeuta, como psicoterapeuta, simplemente puede trabajar la parte mental, mientras que en muchas ocasiones necesitamos también de un médico que promueva la buena salud fisiológica de los pacientes. En mi caso, yo muchos de los casos que atiendo los trabajo, a veces ciertos tipos de casos los atiendo en conjunto con nutriólogos, con entrenadores físicos de gimnasio, con algunos médicos, en algunos pocos casos con psiquiatras, porque hacemos un proceso más integral
para asegurar que los cambios pequeños, sutiles, vayan teniendo un impacto mayor en el conjunto de la persona. Yo sí estuve metido un tiempo en el área médica. En mis prácticas trabajé en hospital. Había un concepto que yo lo vi de cerca, que se llama la reacción de bata blanca, que se trata de que, por ejemplo, cuando a un paciente le van a... Está bien de la presión arterial, 120/80, todo bien, y lo va al centro de salud a que le hagan a que le chequen la presión y ven al médico. Y yo anduve también metido en menesteres de urgencias médicas, anduve ahí de paramediquillo, hace como 20 kilos, Ujú. y se ve todo eso, o sea, se ve como que a ver, se ve bien en reposo, y luego va alguien con un esteto y le checa va un esteto, le checa y se le dispara. Y no solo eso, no solo eso, sí, así como tú estás diciendo, a veces es el síndrome de la bata blanca, pero no solamente eso, siempre que sentimos que vamos a ser evaluados, ya sea cuando vamos a una primera consulta psicológica, sentimos que vamos a ser juzgados, cuando vamos a presentar un examen en la escuela, es el mismo síndrome, es la misma cuestión. Nos ponemos a veces tan nerviosos que terminamos estorbando o interrumpiendo los propios procesos naturales que pudiéramos tener. Digo, yo como maestro he visto un montón de alumnos que saben mucho durante las clases, participan, dan grandes aportaciones y a la hora del examen les pregunto, oye, ¿qué pasó? Dice, es que me puse nervioso. Dije, ok, digo, pero bueno, te conozco, digo, no pasa tanto. Pero sí, lo que dices también, a mi mamá le pasó hace poco, donde le estaban haciendo unos exámenes de presión y de triglicéridos y eso, y a pesar de que ella se estuvo cuidando varios meses, va toda feliz a hacerse los análisis, pero me comenta que se puso algo nerviosa cuando le estaban poniendo los análisis porque ella quería salir bien, ella deseaba estar bien, pero entre su nerviosismo termina resultando en los resultados que volvía a estar muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Un proceso mental afectando al organismo. Y puedo comentar un montón de casos donde la sabiduría del inconsciente, conexión con cuerpo, es impresionante. Tuve un caso hace un par de años de una persona que ya había estado atendiendo por otra cuestión diferente, ya conocía un poco su modus operandi, y de repente me llama porque le había salido un problema en la piel y me dice, es que los médicos me dicen ya no sé qué hacer, y pues dije, pues déjame le hablo a César a ver si él me puede echar la mano con algo. Y mientras, ya conociendo su historial previo, me doy cuenta de que todas las ámpulas y pústulas que tenía en la piel, curiosamente se convirtieron en una metáfora inconsciente de mi pregunta hacia ella fue, ¿qué es lo que no has dicho que quieres decir y que tienes a flor de piel? Porque era algo interesantísimo. El hecho de que una enfermedad, un malestar, en este caso cutáneo, estaba siendo representado bajo una metáfora de a flor de piel. ¿Y qué emociones y qué sentimientos y qué palabras no has dicho y quieres decir y que ahora tienes a flor de piel? Total, dejé un par de técnicas a esta chica, ya conociendo un poquito, como dije, su estatus previo. Y resulta que para la próxima sesión que nos vimos dentro, la separé 2 semanas, las ámpulas habían recedido casi en su totalidad. Para dentro de un mes ya no tenía ámpulas y ni siquiera estaba bajo tratamiento médico. Esto fue un caso muy, muy interesante cuando empezamos a notar este tipo de cosas. Otros casos, por ejemplo, múltiples casos de depresión. Yo siempre trabajo bajo 3 factores. Un caso de depresión. Trabajo no solamente la persona o su aspecto interno, sino también su aspecto relacional, el cómo se lleva y cómo se relaciona con otras personas, porque esto muchas veces, eh, en muchos casos, he visto que es más la influencia de la forma que tienen en cómo se relacionan con otras personas que la relación que tienen consigo mismos. Esas ideas que tienen y que los tienen sumergidos, esas ideas intrusivas, fastidiosas, recurrentes, tienden a ser más retroalimentaciones o redefiniciones de cosas que suceden en relaciones exteriores. Y sin embargo, aún así,
trabajo también el aspecto fisiológico. Y el aspecto fisiológico es con algunos consejos o técnicas de nutrición y con algunos consejos o técnicas también de ejercicio físico, algún condicionamiento. Y es algo sumamente interesante. Sí, mira, yo ya había estudiado y leído mucho sobre esto de lo psicosomático, pero ahora ya ha avanzado mucho, ¿no? Y tú eres alguien que va agarrando punta en esto. La información que tengo es vieja, ¿no? Es de los filósofos y freudianos que veían lo psicosomático, pero ahora tú ya le avanzaste, te metiste más en lo hondo y estás hablando ahora de lo relacional. Ujú. A mí me dijo mi padrino, yo lo voy a decir en este podcast, igual lo voy a poner como, bueno, o lo silencio, pero me dijo mi padrino, no te juntes con los tristes ni con los pendejos porque es contagioso. También funciona a la inversa, ¿eh? Ya no lo volví a ver. Cosa es que te dejes contagiar, ¿sí? Otra cosa es que seas tú el que contagie, pero ¿qué es lo que quieres contagiar? ¿Quieres contagiar la buena salud? ¿Quieres contagiar la alegría? Digo, esto no es unidireccional, esto es bidireccional. Va para aquí, va para allá. Y es la misma cuestión. Porque hablamos de lo relacional. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de lo relacional? ¿Por qué me voy más profundo? ¿Por qué me voy a lo relacional? Tan simple y tan sencillo, porque aún y en pandemia, ¿quién de nosotros está solo? Nadie. Estamos ya sea por mensaje de texto, ya sea por redes sociales, estamos por videollamadas o con las personas que tenemos contacto en la misma casa. Oye, hasta con el perro. Es inevitable. Puede ser el ermitaño que se fastidia de la gente y se muda a la cima de la montaña y como quiera tarde que temprano, una o dos veces al año tienes que bajar al pueblo a intercambiar algunas cosas que necesites y vas a tener que lidiar con todas las personas que escucharon la leyenda del gran sabio en la cima de la montaña que tiene la respuesta para todas tus preguntas. Entonces, somos relacionales. Oye, vas en la calle y cómo no molestarte, cómo no tener un cambio de estado de ánimo si alguien te raya la madre cuando vas manejando. ¿Cómo no cambiar el estado de humor, el estado de ánimo? ¿Por qué? Porque somos relacionales. Sí, por mucho que uno lo evada, pues el humano es un ser social. Y fíjate que yo últimamente, desde hace muy poquitos meses, he estado tratando de dejar a la gente mejor de como la encontré. Hago el intento de dejar a la gente, a mis relaciones, aunque sean esporádicas, dejarlas mejor de como las encontré y evitar a la gente que es tóxica, porque hay gente tóxica. O no sé cómo le llames tú, tú has de tener un mejor concepto de eso. Le llamo gente con sus propios fantasmas. Porque esa gente que para uno es tóxica, a lo mejor para otros no lo es. Entonces, también diríamos ¿quieres dejar una buena huella? ¿Quieres dar una buena impresión? Dales un halago a una persona, pero dale un halago que sea real, algo que sea notorio, algo que sea perceptible, no nada más algo que te surja o que te nazca. Así como ves a una persona en la calle, oye, estás guapo. La mayoría te van a dar un bofetón, te van a dar un golpe o te van a invitar un trago, dependiendo de lo que pase, ¿verdad? Pero si tú le dices, oye, me gusta tu camisa, está chida, tienes buen gusto. Algo así de simple, algo así de sencillo. Oye, ¿sabes qué? Me gusta cómo se te acomoda la barba. Oye, pero me gusta el color con el que pintaste la pared de atrás. Está padre. Si tú no lo elegiste bien darle permiso a esa persona para que pintara de ese color. Es algo sencillo, es algo simple. Hace, hace algunos años hice un curso, hice un taller presencial, eso fue hace muchos años, sobre un grupo psicoeducativo para pacientes con hipertensión y diabetes, en donde juntaba a los pacientes de un centro médico y junto con una enfermera y yo hablábamos de lo psicoeducativo, de la diabetes y la hipertensión, que tú has de saber que van más o menos, son primas, ¿verdad? Son primas. Y lo poquito que duró, estuvo bien. La gente que se interesaba en su propia salud y que iba,
y platicaba con los demás que también se interesaban por su salud, que no eran negligentes, se tuvieron una buena, tuvieron un mejor control. ¿Qué experiencia tienes con pacientes que han mejorado su estado de salud? La pregunta es qué tipo de relaciones tienen en su alrededor que facilitaron que tuviese un mejor control. Porque te lo pongo así. Una familia llega, no me pueden traer a la persona en cuestión, era la madre de la familia, ya algo mayor, y estaban a punto de amputarle un pie debido a que, pues, debido a los malos cuidados que estaba teniendo, pese a que la madre estaba quedándose en casa de una de las hijas. Entonces la pregunta no es un por qué la señora se cuida o no se cuida, sino qué está pasando alrededor que le permite o le impide o le frena a la persona el cuidarse adecuadamente. Porque por un lado, lejos de una sensación de autodestrucción o de un deseo de autodestrucción, lejos de eso, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con las relaciones afectivas cercanas? Que la persona no desea cuidarse, que la persona no desea estar bien. Poniéndolo en otra perspectiva, un colega conocido, muy respetado y muy querido, tuvo un infarto y después de eso, pues, él quería, pues, regresar a sus andares y hacer sus cosas y sus fiestas y todo lo que quiera. Y yo le decía, prefiero que te cuides bien para que me dures más tiempo. Cuídate lo necesario y lo suficiente para que me dures más tiempo. Su gesto, su expresión fue algo de sorpresa. No se esperaba que alguien le dijera algo así. La mayoría se la pasan diciendo, no, es que no tomes, es que es malo, no, es que no salgas de fiesta, no te agites de más porque es malo. Prohibición, 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 prohibición. En otros casos es oye, por favor, cuídate. No, no, no me voy a cuidar y ustedes no me van a venir a decir a mí que si me cuido, que si no me cuido. Pero estamos hablando de prohibiciones y estamos hablando de una imposición incluso de límites. Pero si tú le dices a la persona, oye, me importas, te quiero, te aprecio, quiero que me dures, quiero verte bien, ¿qué cambia en la mente de la persona? Lo primero que cambia es la sensación de soy importante para alguien, valgo para alguien y alguien desea verme bien. Y la simple motivación de esta cuestión, algo que puedes empezar con una sensación muy pequeñita, ya está generando dentro del organismo una secreción distinta de sustancias que le permiten a la persona no solo continuar sintiéndose bien, porque ante cada diferente emoción que tenemos como seres humanos normales y reaccionables, cada emoción tiene un cóctel especial de secreción de enzimas, hormonas, etcétera. Entre más vivimos en una emoción específica, más ese cóctel termina actuando. Imaginemos por un momento esos múltiples videos, experimentos que hay desde hace muchísimos años, donde ponen un órgano o un diente en una vasija y le ponen refresco. Y luego ves cómo se va deshaciendo, cómo se va desintegrando, se va entorpeciendo, se va pudriendo. Y dicen, esto es lo que te pasa por tomar tanto refresco. Sí, pero nos falta distinguir la digestión de la estabilidad, de la estasis, que por ejemplo en ese experimento tienen. Sin embargo, imagínate algo similar cuando tienes la misma emoción de forma prolongada. Es el mismo cóctel de hormonas, de secreciones, etcétera. Es el mismo cóctel. Este cóctel, ¿cómo va a afectar tu DNA? Ya ni siquiera estoy hablando de órgano y todo eso, estoy hablando desde el DNA. ¿Por qué? Porque el DNA, ¿qué son? Son neurotransmisores. Estos neurotransmisores significa que están pasando mensajes.
Entonces, esta emoción, ellos tienen que estar lidiando con estas hormonas de una emoción específica. Esos son mensajes. Esto significa que sí, nuestras emociones, ese cóctel particular, genera algo en específico. Te voy a poner un ejemplo todavía más interesante. Pedro, viéndome así, tú que sí me estás viendo en la cámara, ¿cuántos años crees que tengo? No, sí te ves morro, pero estás bien estudiado. No, Tengo 37. Soy de los que consideran tragaños. Mi esposa también lo es, de hecho. ¿Por qué? ¿Es un secreto de la juventud? ¿Encontré la fuente de la vida que Cortés estuvo buscando por quién sabe cuánto tiempo y que Disney la trató de hacer película? No, simplemente es la variación de cócteles. Me pueden escuchar hablar y me pueden escuchar hablar muy tranquilo, muy pacífico. Pueden decir, es que César no se enoja. Sí, sí, me enojo. Claro que me enojo. Hay cosas que me hacen enojar, pero no significa que esté enojado todo el tiempo. Hay cosas que me entristecen. Claro que hay cosas que me entristecen, pero eso no significa que esté triste todo el tiempo. ¿Me ves alegre? ¿Me ves sonriente? Hay muchos momentos en que simplemente estoy serio. El que esté serio significa que estoy triste, significa que estoy enojado, significa que no tengo emociones. No, significa que estoy simplemente en un mar calmo, tranquilo. No hay ni para arriba ni para abajo, no hay olas. Pero me relaciono con otras personas y empiezo a ver olas. ahorita que estás descifrando esto del sistema inmune y la mente o la psicología, yo pienso que ahorita, al momento de esta grabación que estamos en pandemia, pues mucha gente ha tenido ansiedad, depresión, malestares orgánicos o psicosomáticos. Pues es la época de lo incierto, o era, o creo que es la época del incierto, que muchas gentes perdieron algunos seres queridos, algunos perdieron salud, algunos perdieron estabilidad económica que se recupera, algunos perdieron rutina, perdieron hábitos y estamos haciendo nuevos hábitos, ¿sí? ¿Eso tú cómo crees que afecta y qué le puedes decir a la gente para que pueda sentirse mejor? Vámonos por partes y luego conectamos. Por un lado, sí, lamentablemente mucha gente perdió seres queridos. Digo, al menos también de mi lado, al menos no de mi familia, sino de la familia de mi esposa, sí nos tocó durante, a lo que lleva esta pandemia, sí me ha tocado acudir a unos cuantos velorios, lamentablemente. Lamentablemente también a muchos pacientes que he atendido por cuestión de familiares o personas muy cercanas, parejas, que han perdido. Entonces me ha tocado verlo muy, muy de cerca. Lamentablemente no es algo que podamos frenar o detener, pero sí es algo que podemos decir ok, ¿qué podemos hacer para cuidarnos un poco mejor? Cuidarnos nosotros, cuidar nuestros seres queridos, etcétera. Cierto, esta pandemia terminó destruyendo nuestras rutinas habituales. Y no importa si eres una persona que acostumbraba a quedarse encerrado en casa jugando videojuegos o todo el tiempo en la computadora. Aún así, había momentos en que salías afuera. Y ahora que estuvo prohibido, claro, a todos nos cambió la rutina. O el simple hecho de que sí, podías quedarte solo en la casa porque todos los demás se iban a trabajar y se salían a hacer otras actividades y ahora no podían y todos tenían que estar encerrados en la misma casa. A todos nos cambió la rutina. Cuando para muchos fue un desastre, para otros fueron oportunidades, momentos y formas de hacer cosas distintas. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos o qué hacer ante ese tipo de eventos? Cuando hablamos ahora sí de el sistema inmune, de cómo afecta a nuestra salud, claro que muchos de los pacientes que estuve atendiendo durante esta pandemia, muchos de los malestares, enfermedades, tanto fisiológicos como psicológicos, muchos eran de aparición reciente. ¿A qué me refiero con aparición reciente? Empecé a preguntarles a todos mis clientes si esto ocurría desde antes de la pandemia o ocurrió después de aparecer la pandemia. La mayoría decían después.
Imagínate ahora lo que mencioné hace un momento de los cócteles. Imagínate ahora el cóctel del miedo. Imagínate el cóctel del estrés. Imagínate el cóctel de la incertidumbre. El estrés, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. El estrés te provoca problemas gastrointestinales, problemas musculares. La cosa es que a cada persona se le representa de una forma particular, de una forma específica. Saber cuál es ese cóctel específico de la persona. De hecho, hoy en la mañana estuve trabajando con una persona en Texas que pues, llegó a mí por otra paciente, pero resulta que a esta persona le había dado COVID 2 veces y en las 2 ocasiones terminó infectando a 2 de sus hijos pequeños. Claro que los hijos están bien. Pero la parte interesante y la parte curiosa es que cuando yo estaba atendiendo a mi otra paciente, ella iba en el carro con esta paciente manejando y estaba escuchando todo lo que yo decía y pues le empezó a llamar la atención. Y me dice, es que yo soy súper obsesiva con la limpieza y que mírame y y que yo estoy toda obsesionada cuidándome. Entonces mi primer pregunta es ¿estás tan obsesionada que terminaste enfermándote de tanto que te cuidabas? No se trata de que el exceso de cuidado sea el que te enferme. Se trata de ese exceso de pensamiento en la cabeza, de me tengo que cuidar, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar. Provoca un desgaste. ¿Qué pasa? El cuerpo se cansa, te vas a dormir, descansas, el cuerpo se recupera. Cuando la mente está cansada, puedes dormir, pero la mente no va a descansar. ¿Cómo descansa la mente? Resolviendo aquello que está ocasionando esta dificultad o este problema. Así es como descansa la mente. Entonces, ¿qué sucede? Una mente cansada, ¿qué va a pasar? Va a generar más estrés. Este estrés va a mandar señales de cócteles particulares o específicos. Y como ya dije, entre más frecuente es el mismo coctelito, más frecuente llega un- una enfermedad en específico. Escuchamos en muchas ocasiones de que el que busca encuentra. Escuchamos aquel libro, película que le decían El Secreto, que hablaba mucho de la ley de la atracción. No me voy a meter mucho en una cuestión mítica, esotérica ni nada por el estilo, pero psicológicamente tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Entre tanto estás preocupado por no enfermarte sin quererlo, y tampoco es una cuestión inconsciente, pero terminas enfermándote. Imaginémoslo de otra forma. Digamos una versión rebajada de lo que se consideraría en diferentes ámbitos a una persona con hipocondria. Hipocondria es una persona que escucha una enfermedad e inmediatamente la tiene en ese momento. ¿Qué pasa con algunas personas que dicen no quiero salir con estos amigos? Y se empieza a excusar diciendo me duele el estómago, me duele el estómago. Y no es verdad, no le duele el estómago, pero está usando ese dolor como excusa. ¿Y qué pasa? Que en un par de meses de tanto excusarse así, le empieza realmente a doler el estómago. Imagínate algo similar. Yo, es que yo inventé un concepto que se llama goglecondria. La goglecondria, te lo has de imaginar. Yo sí les decía a mis pacientes, no lo busques en Google, no le busques porque vas a encontrar la depresión y la ansiedad y vas a decir, yo tengo esto y lo vas a ver cosas y yo tengo esto, no le busques. Yo eso se los digo a los alumnos, digo, y tú me entenderás también, cuando estábamos estudiando la carrera y cuando llegamos a la materia de psicopatología, y que una semana estábamos viendo obsesión y estábamos todos con el checklist. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y luego la siguiente semana tocaba histeria y tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y luego la siguiente semana tocaba fobias y lo mismo. Y agárrate cuando llegara la semana de esquizofrenia y de psicosis. Era divertidísimo y tú lo sabes, tú te acuerdas, tú lo sabes. Era divertidísimo. ¿Por qué? Porque estamos buscando aquello que nos ayude a entender qué está pasando o qué nos está pasando. Sin darnos cuenta, estamos generando un checklist que luego se mete en nuestro programa mental. Nos terminamos creyendo aquellas cosas sin tener un filtro en específico, que por ejemplo en psicología, una patología, oye, tiene un filtro enorme porque esta lista de síntomas.
tienes que tener varios o la mayoría en cierto grado de nivel de intensidad, con cierta frecuencia, con cierta duración y por cierto tiempo para que se pudiese considerar como una patología. Pero ese filtro, aún y como estudiantes de psicología, se nos olvida. Y si se nos olvida como estudiantes de psicología, imagínate todas las personas que están afuera. Tu definición de goblecondria, de Googlecondria, me parece más que apropiado. Porque he tenido pacientes que dicen, es que lo que usted me está diciendo no tiene sentido porque Google dice esto y Google dice esto y Google dice esto. Le dije, bueno, dígame a qué página se metió. Ok. ¿Qué está haciendo? Y me ven con el celular, le digo, me estoy metiendo a editarle para cambiarle, porque como cualquiera se puede meter a editar y poner cualquier tontería que quiera, pues me estoy metiendo a editarle para que ahora se lo pongo y Google dice que no. Y entonces eso a veces resuelve cosas. Estamos hablando con César David Guerrero sobre el proceso psicoterapéutico y su influencia en el sistema inmune. César David es psicoterapeuta desde hace más de 14 años y tiene maestría en terapia familiar y de pareja, con enfoque breve. César, ya estamos por terminar. Ha sido muy útil este tema de la implicación mental en el sistema inmune. La gente que quiera saber más del tema o quiera saber más de tu contenido o solicitar consulta contigo o seguirte en alguna red, página web que tengas, ¿en dónde puede hacerlo? Bueno, mira, YouTube, Facebook vienen siendo la misma cosa. Es Consultoría Psicológica MTY, o sea, de Monterrey. Ahí pueden encontrar algunos videitos de algunos temas diferentes y algún ejercicio de relajación acá, sabrosones, sutilones, para relajar un poquito y fortalecer el sistema inmune incluso. Pueden entrar a mi página web que es igual www.consultoriapsicológicamty.net, o si desean información para una consulta o X, pueden hacerlo ya sea mandándome un mensaje por WhatsApp o a mi teléfono celular, que viene siendo el mismo número, 818-022-7288. Repito, 818-022-7288. Cualquier cosa que necesiten. Obviamente si no contesto es porque me encuentro en consulta. Ya en lo más pronto yo regreso la llamada o contesto el mensaje, cualquiera de las cosas. Y estoy a las órdenes de quien lo desee. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy, por informarnos sobre esto. Esperemos que en otra ocasión vuelvas con otro tema también muy interesante. Claro que sí, así será. Muchas gracias, Pedro. Adiós. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.